Bienvenida a Iglesia Tierra Deseable. Gracias por compartir con nosotros, por esperarnos, por reunirse en este tiempo, por seguir este canal y por buscar de Dios. Nos ponemos en las manos de Él. Los invito a hacer a un lado todo lo que los pueda distraer y este tiempo dedicárselo a Él con todo el corazón. Señor amado, gracias por tu cuidado, gracias por este nuevo día que tú nos regalas. Gracias por el aire que podemos respirar, Señor. Gracias por permitirnos abrir nuestros ojos y levantarnos y poder saber, Señor, que en tus manos estamos seguros, guardados y que independientemente de cualquier situación que venga, tú tienes el control. Hoy queremos poner en tus manos, Señor, nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y como dice Colosenses, Señor, hacerlo todo para ti, no como para los hombres. Hoy que nos levantemos, Señor, hoy que disponemos este día, Señor, queremos que todo lo que hagamos honre tu nombre. Lo que hablemos, independientemente de si es en nuestro trabajo, es en nuestro estudio, es en los quehaceres de la casa, que todo sea para honrarte, porque tu palabra dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para ti y no para los hombres, porque es de ti que viene esa recompensa en Jesús. Y por eso nosotros queremos agradarte hoy. Cada minuto de nuestras vidas. Queremos hacer todo. Y por todas las cosas, Señor, que a veces olvidamos, que se nos olvida que tú estás ahí presente a nuestro lado. Y hacemos cosas que no te agradan, te pedimos perdón. Perdón por nuestras palabras, perdón por nuestras acciones. Perdón por esos pensamientos, Señor, que tú conoces y que no son de bendición. Ayúdanos, Señor, a que todo lo que hagamos hoy sea para testificar tu nombre, para que otros vean en nosotros el carácter de Jesús, para que a través de esta conciencia con la que hacemos esta oración, Señor, de querer agradarte a ti, entonces nos ayude a transformar las cosas y que te podamos tener este pensamiento presente en nuestra mente todo el tiempo. Quiero agradarte a ti, quiero hacerlo para ti. Quiero pensar como tú piensas, quiero ver a los demás como tú los ves. Porque es difícil en nuestra carne, pero necesitamos que tu espíritu esté allí, redarguyendo, esté allí enseñándonos, esté allí guiándonos, porque además ha sido esa promesa tuya. Poner tu espíritu en nosotros para que cumpla estas tareas en nosotros. Y te damos gracias entonces por tu amado Hijo que nos permitió acercarnos a ti y por el Espíritu Santo que Él nos envió para poder caminar de esa manera, saber que Él está ahí presente en nuestras vidas, que está ahí para guiarnos, para enseñarnos, para exhortarnos, para consolarnos, para mostrarnos que a pesar de nuestras caídas, Señor, tú estás nuevamente ahí para ayudarnos a levantar. Nos ponemos en tus manos, Señor, seguros de que si caemos 7 veces nos levantarás, porque estamos tomados de tu mano y vamos seguros, porque necesitamos de ti siempre, Señor, porque necesitamos que nuestras vidas sean transformadas en ti, por ti y para ti, que necesitamos menguar para que tú crezcas, que necesitamos que todo lo nuestro, Señor, cada vez sea menos. Pero para eso necesitamos tener la claridad de que debemos soltar esas cosas y reconocerlas, Señor. Confesar todas esas cosas que a ti no te agradan y que debemos permitir que tú nos ayudes a cambiar. Solos no podemos, necesitamos de ti, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu amor, necesitamos de tu guía,
Pero también muchas veces tú nos hablas y nos hacemos oídos sordos. Por eso hoy te pedimos que abras nuestra mente y nuestros oídos y para ser atentos a tu voz, para que cada vez que sentamos esa exhortación de tu parte, la corrijamos el camino, hagamos conforme a lo que tú quieres, Señor. Que dejemos que ese plan perfecto que tú tienes para nosotros se cumpla brevemente, se acorten los tiempos y no que por nuestra negligencia y nuestra necedad estos tiempos para que se cumpla tu plan se alarguen. Gracias, Señor, porque has puesto tu mirada sobre nosotros y tu misericordia es nueva cada día y porque nos miras con compasión para ayudarnos, porque además nos miras en lo postrero y no en lo que somos ahora. Ayúdanos a vernos como tú nos ves y a ver a los demás como tú los ves, con los ojos que tú los ves, con el tiempo postrer que será mucho mejor que el que tenemos. Gracias te damos, Señor, y nos ponemos en tus manos para honrarte, para alabarte, para levantar tu nombre, para reconocerte como nuestro único Dios, como nuestro Salvador, como el todo en nuestra vida. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Es para Él. Apocalipsis dice que toda gloria, toda honra, todo poder le pertenece. Dice que a Él se doble toda rodilla y toda lengua le confiese que Él es el Señor. Así que levémosle adoración. Alza tus manos y dile a Él. Dios admirable, inigualable Rey, verdadero y fiel, Dios eterno en todo.
multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Soberano, soberano y sublime, tú serás por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda La gloria, la honra y el poder sean por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Toda la gloria, la honra y el poder sean por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Tú eres santo, digno de adorar. apláudele al Rey, al que es digno de adorar. Buenos días, iglesia. Qué rico tener este tiempo, este privilegio de compartir de nuevo la palabra con ustedes. Vamos a ponernos en las manos del Señor porque hoy vamos a tener una cirugía. Es importante que sepamos que esta cirugía es en nuestro corazón, o sea que es una cirugía delicada. Entonces vamos a orar. Señor amado, queremos, Señor, que hoy hables a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que nos permitas, Señor, que de nuestro corazón en nuestro corazón tú puedas hacer esa transformación que necesitamos. Nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, para que tú, con tus manos diestras, hagas esa cirugía y a cada mente, a cada corazón que está hoy aquí conectado, le permitas reconocer esas cosas que todavía están mal para poder permitir que tú las corrijas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Bueno, he titulado este mensaje Una cirugía de corazón. Y es precisamente porque al leer esto veía que eso es lo que necesitamos, como una cirugía que nos arranque todas esas cosas que no están bien en nuestras vidas. Y les voy a explicar por qué. Nuestra porción bíblica es Hechos 15, del 1 al 21. La tomé de la Nueva Biblia Viva. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Y dice, llegaron varias personas de Judea a Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos que a menos que se circuncidaran conforme a la ley de Moisés, no podrían ser salvos. Como Pablo y Bernabé discutieron con ellos y se les opusieron con todas sus fuerzas, los creyentes los enviaron a Jerusalén acompañados de varios creyentes para que consultaran el asunto con los apóstoles y los ancianos. Después que los envió la iglesia, a lo largo del camino fueron deteniéndose en las ciudades de Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes y contarles cómo los gentiles también estaban convirtiéndose. Y esto llenó a todos de mucha alegría. Bueno, entonces tomé varias porciones de estos versículos que me llamaron mucho la atención. Primero fue que llegaron varias personas que venían de Judea, o sea, eran judíos a Antioquía, ¿cierto? Pero ¿qué les estaban enseñando? Les estaban enseñando que era necesario volver a la ley y circuncidarse conforme a la ley de Moisés. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión físicamente es cortar circularmente una porción del prepucio.
es cortar circularmente una porción del prepucio. Es una cirugía. Pero me llamó la atención esta definición que encontré. Cercenar. ¿Saben qué cercenar? Es cortar, quitar totalmente, ¿cierto? Cercenar, quitar o moderar algo. Y esa es la cirugía que hoy necesitamos en el corazón, cercenar. Y vamos a ir avanzando a ver qué nos dice la palabra. Entonces, ¿qué estaban enseñando? Miren, venían los judíos a enseñar que había que volver a la ley. Esto llama la atención para que tengamos cuidado con lo que nos enseñan. Seamos como los de Berea, confirmemos a la luz de la palabra, confirmemos con nuestros líderes lo que otros vienen a enseñarnos. Los que nos paramos acá lo hacemos con la mayor voluntad posible y pues consultando al Espíritu Santo para que nos guíe sobre lo que nosotros queremos compartir. Pero es importante que nosotros tengamos oídos muy abiertos, ¿cierto? Porque estaban llevándolos otra vez a la ley. Y mire lo que dice, porque si no, no podrían ser salvos. ¿Qué estaban enseñando? Que tenía que haber algo físico, hacer algo físico en nuestros cuerpos para que así sí pudiéramos recibir la salvación. Eso no fue lo que hizo Jesús, no fue lo que nos enseñó Jesús, no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era darnos un regalo, ¿cierto? Era la gracia. No teníamos que hacer algo físico. La circuncisión sí se estableció como un pacto entre el pueblo de Dios y Dios en la ley de Moisés, porque era algo físico que los diferenciaba del resto de los pueblos. Pero no era, y porque les demostraba que era como la forma de comprometerse con Dios, porque era un pacto, ¿cierto? Pero mire lo que dice esto es cercenar, quitar. Entonces, hoy en día esa cirugía tiene por lo menos 8 días para la recuperación, es algo muy doloroso. Y pues yo no tengo ni idea, o sea, no me alcanzo ni imaginar cómo les tocaba a ellos, cómo sería, aunque se hacía de niños, pero cuando se hizo el pacto todos eran adultos. Y pues esta cirugía en adultos es tenaz la recuperación. Entonces, nos muestra que había un compromiso tal, pero le estaban pidiendo a los gentiles que tenían que pasar por eso y pues claro que yo no me imagino, pero muchos no querían pasar por eso, ¿cierto? Muchos no querían pasar por eso. Entonces, vemos cómo se está poniendo una carga. Dice entonces que Pablo y Bernabé discutieron con los judíos ahí en Antioquía. ¿Cómo así? Esto no se podía, esto no era. Y dice que se opusieron con todas sus fuerzas. O sea, una buena discusión respecto a eso. Pero ¿qué hicieron los creyentes? Dice que los creyentes entonces dijeron, pues vayan a Jerusalén porque es que a ustedes no les creemos mucho y vayan, hablen con Pedro y con los apóstoles porque es que ellos sí saben, porque ellos sí estuvieron con Jesús. Yo lo veo de esa manera. Los llevaron, pero además dicen, los acompañaron varios creyentes creyentes, como quien dice, venga a ver, los vamos a llevar nosotros para comprobar que ustedes sí van a hablar con Pedro y con los apóstoles, ¿cierto? Con los ancianos. Y entonces dice el versículo 3, después que los envió la iglesia, fíjense que estamos hablando de la iglesia, una iglesia constituida en Antioquía, ¿cierto? Entonces era la iglesia, eran los creyentes los que lo estaban llevando, los que los habían enviado, los que los estaban acompañando para ir. Pero entonces en el camino, pues Pablo, que no perdía oportunidad, ¿cierto? Fue deteniéndose y empezó a visitar a los creyentes y a contarles cómo los gentiles se estaban convirtiendo. Y esto entonces, fíjese que fue la tarea de Pablo siempre, compartirles a otros de lo que estaba pasando, de los que estaban llegando y dando testimonio de lo que Dios estaba haciendo y todos entonces se alegraron. Entonces, leemos los versículos 4 al 11. Dice, al llegar a Jerusalén,
Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Pablo y Bernabé los pusieron al tanto de lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces, algunos de los que antes de convertirse habían sido fariseos, afirmaron que eso era necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedecieran la ley de Moisés. En vista de esto, los apóstoles y los ancianos convocaron una reunión para tratar el asunto. Después de muchas discusiones, Pedro se puso de pie y pidió la palabra. Hermanos, ustedes saben que Dios me escogió de entre ustedes hace mucho tiempo para que predicara las buenas noticias entre los gentiles, a fin de que éstos pudieran creer. Dios, que conoce los corazones humanos, nos demostró que aceptaba a los gentiles al otorgarles al Espíritu Santo de la misma forma en que nos lo había otorgado a nosotros. Y no hizo ninguna distinción entre ellos y nosotros, porque les había limpiado sus corazones por medio de la fe. ¿Nos atreveremos a provocar a Dios poniendo sobre los gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? ¿No creen ustedes que los gentiles se salvan de la misma forma en que nos salvamos nosotros, es decir, por la gracia del Señor Jesús? Y entonces vemos aquí cómo llegaron Pablo y su comitiva y empezaron a contarles todo lo que el Señor había hecho en los gentiles, usándolos a ellos. Nunca le quitaron la gloria a Dios, siempre declararon que la gloria era para Dios, que Dios era el que tocaba a estas personas para que se convirtieran y para que llegaran con Él, para que llegaran a sus caminos, ¿cierto? Siempre lo hicieron, pero había unos fariseos. ¿Quiénes fueron los primeros en declarar que había que volver a la ley? Los mismos judíos y los fariseos. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos conocían la ley, practicaban la ley y aún siguiendo entonces las buenas nuevas, siguiendo el evangelio de Cristo, ellos se sentían atados todavía a lo antiguo, a lo anterior, a cumplir con estas cosas que la ley de Moisés decía. Y entonces Pablo se tiene que levantar después de que ellos discuten, porque entonces cuando pasa esto empiezan a discutir y entonces tienen que encerrarse y hacer un concilio, hacer una reunión específica para tratar el tema entre cómo era que lo iban a hacer, hasta que Pedro se levanta. ¿De qué situación está hablando Pedro? ¿Recuerdan que Pedro se rehusaba a entrar en la casa de uno no judío? Cuando el Señor lo lleva a Cornelio, él decía que cómo podía ir a entrar a esta casa. Pero allí él comprueba que Dios sí quiere atraer a los gentiles, ¿cierto? Y lo comprueba ¿cómo? Porque la gloria de Dios se fue presente en la casa de Cornelio. Y Cornelio y toda su familia fue llena del Espíritu Santo. Y entonces Pedro está testificando eso y les está diciendo, vea, hace mucho tiempo ustedes saben que el Señor me llevó a hablarle a los gentiles, ¿cierto? Y que allí todos recibieron de la misma manera. Entonces, que el Espíritu Santo entonces fue recibido y otorgado a todos los que lo quisieron recibir de la misma manera en que ellos lo recibieron. Entonces los cuestiona y nos atreveremos a provocar a Dios. Miren lo increíble de esto, poniendo cargas a otros y dice cargas que ni siquiera nosotros hemos podido llevar. ¿Por qué vino el Señor Jesús a poner un nuevo mensaje de amor y a mostrarnos que era por gracia que recibíamos la salvación? Porque nadie podría cumplir la ley, porque es demasiada carga. No podríamos cumplir porque todos pecamos y todos somos pecadores y necesitamos cada día y cada momento arrepentirnos. Pero sabemos que tenemos la gracia de Dios, ese regalo maravilloso que nos permite acercarnos a Él. Entonces, dice, les aclara que es por la gracia de Dios, que es por la gracia y el sacrificio de Jesús. Esto es lo que les está aclarando. Los versículos entonces del 12 al 18 dicen,
Allí mismo terminaron las discusiones. O sea, todavía estaban discuta y discuta que sí, que no, que bueno, que entonces que sí se puede. Pero él se levanta. Cuando Pedro se levanta, terminan las discusiones. Dice, y todo el mundo prestó atención entonces a las palabras de Bernabé y de Pablo. ¿Quién había hablado? Pedro. Pero entonces ahora sí le querían prestar atención a Bernabé y a Pablo, que les estaban contando los milagros que Dios había realizado a través de ellos entre los gentiles. Cuando Pablo y Bernabé terminaron, Jacobo pidió la palabra. Hermanos, les dijo, escúchenme. Ya Simón nos ha relatado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para escoger de entre ellos un pueblo que honre su nombre. Esto concuerda con lo que los profetas predijeron como está escrito. Después de esto regresaré y reedificaré la casa de David que quedó derrumbada, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que encuentren también al Señor los gentiles que llevan mi nombre. Esto lo dijo el Señor, el que da a conocer el plan que tenía trazado desde el principio. Esta porción bíblica la encontramos en Amós 9, 11 al 12, si ustedes quieren pueden buscarla. Pero entonces, ¿quién se levantó? Estaban discutiendo, todos se quedaron en silencio una vez que Pedro habló, pero se levanta entonces Jacobo, Santiago, hermano de Jesús, y les dice, escúchenme. Ya Pedro nos relató todo esto de cómo visitó por primera vez a los gentiles. ¿Cómo los visitó? Visitando a Cornelio, ¿cierto? Porque Dios, y mire cómo termina este versículo 18, Dios tenía un plan trazado desde el principio y era escoger de entre ellos un pueblo que honre su nombre. Y el Señor dice en esto que reconstruirá con aquellos que lleven mi nombre. Todos los que llevamos su nombre, todos los que hemos aceptado a Jesús, somos coherederos, hechos parte de la familia de Dios, llevamos su nombre. Entonces dice que Él va a levantar este pueblo, ¿cierto? Y que es necesario. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar. ¿Para qué ponerle cargas a otros que ni siquiera nosotros estamos llevando? Sino enseñarle a todo el que llegue del amor de Dios y de su gracia para recibir la salvación. Dice entonces, versículos 19 al 21, por lo tanto, opino que no debemos ponerles trabas a los gentiles que se hayan convertido al Señor. ¿Para qué circuncidarse físicamente? Dice, pero mandémosles a decir por carta que se abstengan de comer las carnes sacrificadas a los ídolos, de los vicios sexuales y de comer carnes de animales sin desangrar o ahogados, ya que estos son las cosas contra las cuales a través de los tiempos se ha estado predicando todos los sábados en las sinagogas judías de todas las ciudades. ¿Qué está diciendo? Sí tenemos unas cosas importantes que debemos hacer notar, que debemos decirles que tienen que apartarse de esas cosas. ¿Por qué? Porque los gentiles no practicaban eso. Pero sí es necesario. ¿Y qué está diciendo? Tenemos que ser líderes con sabiduría. Si estamos enseñando a otros con sabiduría, enseñándoles lo que va en contra de la palabra de Dios. Y esto es lo que está diciendo Santiago, Jacobo aquí, nombrado como Jacobo. Santiago en el mensaje cuando se levanta a intervenir. Era necesario. Y estas palabras, él dice que enviadas por cartas, en la Biblia no dice que efectivamente se hayan repartido esas cartas, pero sí nos muestra que Pablo insistió para hablar de las cosas que nosotros deberíamos abandonar, para cosas que nosotros no tenemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo tenemos esta cirugía de corazón? Apartando de nuestras vidas todo aquello que no le agrada al Señor, ¿cierto? Tiene que ser. Y en Gálatas 5:6 de la Nueva Versión Internacional dice, en Cristo Jesús de nada sirve estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Y es ahí cuando tú tienes esa cirugía de corazón que te invito a que la tengas hoy. Que recibas mediante la fe y dejando que el Señor actúe en amor en ti, ese espíritu de amor, que sea el Señor
obrando en ti para ser transformado y para que te dé la fortaleza de apartarte de esas cosas que no le agradan a Él. Gálatas 5:22 de la Nueva Biblia Viva dice, en cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Pero el Señor sí nos muestra a través de Primera de Corintios que hay cosas que nosotros sí tenemos que dejar. Y son las cosas que Pablo se ha encargado de recalcarnos en muchas partes, ¿cierto? Como ahí adelante de Gálatas 6 nos habla de ellas. Y en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículos 9 y 10, dice, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas. ¿Recuerdan que Santiago mencionó lo de las relaciones sexuales? A los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Nuestra invitación el día de hoy es permitir que el Señor haga esa cirugía en nuestro corazón, una cirugía de corazón para ser transformados y apartarnos de todas estas cosas que puntualmente el Señor nos dice que debemos apartarnos, que las tenemos que dejar, pero igual que no pongamos cargas sobre otros que nosotros no podemos llevar, que el Señor se encargará de hacer la transformación. Cada uno el día de hoy está reconociendo cuáles son las cosas que se deben quitar de nuestra vida, que deben ser cercenadas de nuestra vida, que deben ser cercenadas de nuestra mente, de nuestros labios, de nuestro corazón. Entonces, nos ponemos en las manos del Señor para que, Señor amado, tú seas haciendo esa cirugía de corazón, en la que podemos reconocer conscientemente esas cosas que todavía nos apartan de ti y que dicen que no entraremos por las que dicen que no entraremos a tu reino. Nos ponemos en tus manos, Señor, y abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que tú lo transformes y nos hagas conscientes de esas cosas para poder apartarnos de ellas y entregárselas a ti. Con tu fuerza, con tu poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.